Capítulo 13. La prevaricación y abominación desoladora. Tal es el sacrificio, el sacerdocio y el ministerio de Cristo en su ministerio, en el santuario y en el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Tal es la afirmación en el libro de Hebreos de la verdad, el mérito de la eficacia del sacrificio, el sacerdocio, el santuario y el ministerio de Cristo. Pero no solamente en el libro de Hebreos es mencionada esta verdad, porque, aunque no está directamente confirmada, ni tan cabalmente discutida en otro lugar como en el libro de Hebreos, es reconocida a través de todo el Nuevo Testamento, tan real como el santuario y ministerio del sacerdocio levítico es reconocido a través de todo el Antiguo Testamento, aunque no está tan directamente declarado y discutido en otro lugar como en Éxodo y Levíticos. En el último libro del Nuevo Testamento, en el primer capítulo fue visto a uno semejante al Hijo del Hombre, con las vestiduras de sacerdote. También en medio del trono y de los querubines y de los ancianos fue visto un cordero como inmolado. Allí también fue visto un altar de oro, y a uno con el incensario de oro ofreciendo incienso, que es las oraciones de los santos ascendiendo delante de Dios. Allí fue visto el templo de Dios en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Allí está prometido y declarado que aquellos que tienen parte en la primera resurrección y sobre los cuales la segunda muerte no tiene poder, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años en ese sacerdocio. Y cuando el primer cielo y la primera tierra hayan pasado, y no haya sido hallado lugar para ellos, y el nuevo cielo y la nueva tierra vengan a la existencia con la nueva ciudad que desciende de Dios, el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios estará con ellos como su Dios, cuando Él limpiará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni más dolor. Y las primeras cosas hayan pasado. Entonces no será sino hasta ese momento que es declarado de la ciudad de Dios, y no vi en ella templo. De este modo, es justo y real que hay un sacerdocio, un ministerio sacerdotal y un santuario en esta dispensación, como lo hubo en la antigua dispensación. Sí, aún más real, porque aunque hubo un santuario, un sacerdocio y un ministerio en la antigua dispensación, fue entonces un símbolo para el presente, una figura de éste, el cual es ahora el verdadero que está en el cielo. Este verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo en el cielo es tan claro en el Nuevo Testamento como para ser por cualquier medio negado.
Sin embargo, en la faz de todo esto, hay algo que con dificultad se ha considerado. Es algo casi desconocido y difícil de ser aceptado en el mundo cristiano de hoy. ¿Qué es esto? ¿Y cómo pudo alguna vez ser? Hay una causa. Las Escrituras lo dicen, y en realidad es demostrado. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, fue visto por el profeta en visión los 4 vientos del cielo soplando sobre la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila, la cual simbolizaba el reino mundial de Babilonia. La segunda era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, la cual simbolizaba el reino unido de Media y Persia. La tercera era semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, la cual simbolizaba el dominio mundial de Alejandro el Grande y Grecia. La cuarta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta gran bestia simbolizaba el imperio mundial de Roma, diferente a todos los demás imperios que fueron antes de él, porque no fue originalmente un reino o monarquía, sino una república. Los 10 cuernos simbolizaban los 10 reinos que se establecieron en el territorio occidental de Roma cuando ese imperio fue aniquilado. Luego el profeta dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El profeta contempló y consideró este cuerno pequeño clara y continuamente hasta que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y cuando el juicio comenzó y los libros fueron abiertos, él dijo: miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Observe el notable cambio expresado en esta última declaración. El profeta contempló el cuerno desde el momento de su aparición hasta el momento cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En ese momento él contemplaba el cuerno pequeño, y justamente ahora en particular, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y él continuaba contemplando aquella misma cosa,
aquel mismo cuerno pequeño, hasta su destrucción. Pero cuando su destrucción vino, la palabra lo describe, no que el cuerno pequeño había sido quebrantado y destruido, sino que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Esto muestra que el cuerno pequeño es otro aspecto de la cuarta bestia espantosa y terrible, de la cual el cuerno pequeño es su continuación, en su misma disposición, espíritu y propósito, únicamente bajo una forma variante. Y como el cuarto poder mundial, la espantosa y terrible bestia, en su forma original fue Roma, por tanto el cuerno pequeño en sus obras es la continuación de Roma, el espíritu y trabajo de Roma bajo esta forma. La explicación de esto dada en el mismo capítulo confirma aquello que ha sido establecido, porque de este cuerno pequeño es dicho, el cual era diferente de los primeros, que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley del Altísimo. Es también dicho que el mismo cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Todas estas cosas son verdad, y esta es la descripción completa de la Roma actual. Y todo es confirmado por la Roma posterior, porque León el Grande fue papa en el año 440 después de Cristo, hasta el año 461 después de Cristo, en la misma época cuando la Roma antigua estaba en sus últimos días, cuando ella sumergió rápidamente en ruinas. Y León el Grande declaró en su sermón que la Roma antigua no era más que el porvenir de la Roma actual, que la gloria de la primera fue reproducida en la Roma católica, que Remo y Rómulo no fueron más que los precursores de Pedro y Pablo, que los sucesores de Rómulo, por lo tanto, fueron los precursores de los sucesores de Pedro, y que como la primera Roma había gobernado el mundo, por tanto la Roma actual, por lo visto del santo y bienaventurado Pedro, dominaría la tierra. Esta concepción de León nunca ha sido repudiada del papado, y cuando, sólo 15 años después, el imperio romano como tal sucumbió y sólo el papado sobrevivió las ruinas y firmemente sostuvo el lugar y poder en Roma, esta concepción de León fue la más enfática, con más seguridad sostenida y confirmada. Esta concepción fue también intencional y sistemáticamente desarrollada. Las escrituras fueron diligentemente estudiadas e ingeniosamente pervertidas para retenerlas. Por la perversa aplicación del sistema levítico del Antiguo Testamento, la autoridad y la permanencia del sacerdocio romano había sido ya establecida. Y ahora, por la perversa deducción del Nuevo Testamento,
La autoridad y la permanencia de Roma fue por ella misma establecida. Tomando la base que ella es la única verdadera continuación de la Roma antigua sobre esto, el papado dondequiera que el Nuevo Testamento cita o se refiere a la autoridad de la Roma antigua, se lo acredita, porque es la única verdadera continuación de la Roma original. Por consiguiente, donde el Nuevo Testamento impone sumisión a los poderes y a la obediencia a los gobernadores, significa al papado, porque el único poder y los únicos gobernadores que hasta entonces fueron romanos, y el poder del Papa fue la verdadera continuación de Roma. Todo pasaje fue tomado en donde la sumisión a los poderes es impuesto. Todo ejemplo citado, donde la obediencia había sido realmente sentida por el imperio oficial. Especial énfasis ha sido puesto en la sanción que Cristo mismo había dado al dominio romano, de apaciguar al mundo por medio de Augusto, por haber nacido en tiempos de los impuestos, por pagar tributos al César, por lo dicho a Pilato: ninguna autoridad tendría contra mí si no fuese dada de arriba. Bryce. Y siendo que Cristo reconoció la autoridad de Pilato, que no era más que el representativo de Roma, ¿quién podía atreverse a ignorar la autoridad papal, la verdadera continuación de esa autoridad a la cual el mismo Señor del cielo se sometió? Y fue únicamente la lógica culminación de esta adopción cuando el Papa Bonifacio VIII se presentó a la vista de la multitud vestido con una coraza, con un casco en su cabeza y con una espada en su mano levantada en alto, proclamó: no hay otro César ni emperador que yo, el supremo pontífice y sucesor de los apóstoles. Y posteriormente él declaró ex cátedra: nosotros, por tanto, declaramos definitivamente y pronunciamos que es necesario para la salvación creer que todo ser humano está sujeto al pontífice de Roma. Esta es prueba suficiente que el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel es el Papa de Roma y que ella es en espíritu, propósito e intencionalmente la continuación de la Roma antigua. Ahora, en el 8º capítulo de Daniel, este asunto es tomado en cuenta otra vez. Primeramente es visto por el profeta en visión un carnero que tenía 2 cuernos altos, pero uno era más alto que otro, correspondiente al oso que se alzaba de un costado más que del otro. Esto es declarado por el ángel, que simboliza los reyes de Media y de Persia. Después el profeta vio un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este se levantó
e hirió al carnero quebrándole sus dos cuernos, lo derribó en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y esto, declarado por el ángel, es el rey de Grecia, y el gran cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, y cuando era fuerte, el cuerno notable fue destruido, y en su lugar surgieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Esto es declarado por el ángel. 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro. Fuera de una de las visiones del imperio de Alejandro, el profeta seguidamente vio, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Los puntos de dirección mencionados, hacia donde el cuerno pequeño creció, demuestra que este poder se levantó y fue hecho grande desde el occidente. Esto es explicado por el ángel. Y al fin del reinado de estos, las 4 divisiones de Grecia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estas especificaciones demuestran que el cuerno pequeño del 8º capítulo de Daniel representa a Roma desde el tiempo de su surgimiento, cuando el imperio de Grecia fue destruido, hasta el fin del mundo, cuando será quebrantado, aunque no por mano humana, porque aquella piedra que fue cortada, no con mano, que desmenuzará y consumirá a todos los reinos de la tierra. Daniel 2, versículos 34, 35, 44 y 45. Nosotros hemos visto que en el 7º capítulo de Daniel, el cuerno pequeño, aunque como tal está representando el último periodo de Roma, con todo representa a Roma en 2 de sus etapas. Roma desde el comienzo hasta el fin, porque cuando el tiempo llega, cuando el cuerno pequeño ha de ser quebrantado y destruido, es verdaderamente la bestia que ha sido destruida. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que el tema con el cual la historia del cuerno pequeño termina en Daniel 7 es continuada en Daniel 8 con las referencias al mismo poder. En Daniel 8, la expresión cuerno pequeño
cubre todo lo relacionado a Roma en ambos de sus periodos, justamente como ha sido mostrado en las expresiones finales concernientes al cuerno pequeño, en Daniel 7, y como también está indicado en las expresiones la abominación desoladora y la prevaricación asoladora, siendo aplicado a Roma en ambos de sus periodos. Daniel 9, 26 y 27, Mateo 24, 15, Daniel 11, 31, capítulo 12, versículo 11, capítulo 8, versículo 11 y 13. Y como es confirmado por las enseñanzas de la historia de Roma actual. Todo es una sola cosa, excepto solamente que todo lo establecido de la Roma antigua es a la verdad intensificado en la Roma actual. Y ahora consideremos un poco más las expresiones bíblicas en Daniel 8, con relación al cuerno pequeño y su poder. En los versículos 11 y 25, del poder del cuerno pequeño es dicho: y en su corazón se engrandecerá. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto es explicado en segunda de Tesalonicenses, en el segundo capítulo, cuando el apóstol, corrigiendo impresiones erróneas, las cuales los tesalonicenses habían recibido concerniente a la inminente venida de Cristo, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 5. Claramente este pasaje describe el mismo poder que es representado por el cuerno pequeño en Daniel 8. Pero hay otras consideraciones que lo demuestran más claramente. Él dice que cuando estaba en Tesalónica, con los hermanos les había enseñado estas mismas cosas, las cuales ahora describe. En Hechos 17, versículo 1 al 3, está el registro cuando Pablo estaba en Tesalónica, como sigue. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y en estas discusiones acerca de las Escrituras, él les advirtió lo relacionado a esta apostasía de engaño que había de venir, en la cual se revelaría el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, el hijo de perdición, que se levantaría contra Dios y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios o lo que se adora, haciéndose pasar como Dios y sentándose en el lugar de Dios. En las discusiones con el pueblo, ¿dónde Pablo halló en las Escrituras
la revelación de la cual pudo decir a los tesalonicenses todo esto? Fue en este 8º capítulo de Daniel donde el apóstol la halló, y de esto fue de lo que les habló cuando estaba con ellos. Porque en el 8º capítulo de Daniel están las mismas expresiones que él usó en 2 de Tesalonicenses, de las cuales dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto señala los tiempos después de los días de los apóstoles, cuando Roma se engrandeció a sí misma contra el príncipe de los ejércitos y contra el príncipe de los príncipes, conectado directamente con la apostasía, la cual desarrolló el papado o Roma en su etapa final. Ahora, leamos los versículos 11 y 12 de Daniel 8, y será visto claramente que aquí fue donde Pablo halló los registros de lo cual enseñó a los tesalonicenses concerniente al hombre de pecado y al misterio de iniquidad. Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Esto indica que este poder quitó el sacerdocio, el ministerio y el santuario de Dios y del cristianismo. Leámoslo una vez más. Aún, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el príncipe de los príncipes, Cristo, y por él, el hombre de pecado, fue quitado el continuo servicio, el ministerio y el sacerdocio de Cristo, el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, el santuario del príncipe de los ejércitos y del príncipe de príncipes, Cristo, fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército al hombre de pecado, junto con el continuo sacrificio, el continuo servicio del ministerio de Cristo, el príncipe de los ejércitos, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Fue a causa de la prevaricación, es decir, por causa del pecado, que este poder ganó al ejército que fue usado para echar por tierra la verdad, para hacer desaparecer de la iglesia y del mundo el sacerdocio de Cristo, su ministerio y su santuario, y echar todo esto por tierra y pisotearlo. Fue a causa de la prevaricación que esto fue logrado. Prevaricación es pecado, y esta es la consideración y la revelación que el apóstol en 2 de Tesalonicenses define a este poder como el hombre de pecado y como el misterio de iniquidad. En Daniel 8, versículo 11 al 13, capítulo 11, verso 31, y capítulo 12, versículo 11, se mostrará que la palabra sacrificio es suministrada en cada caso, y está completamente suministrada
porque en su lugar, en el original, no hay una palabra en su reemplazo. En el original, la única palabra colocada en este lugar es la palabra tamid, que es traducida diario, que no se refiere tanto al sacrificio diario, sino que se refiere al ministerio diario o continuo servicio del santuario, del cual el sacrificio era sólo una parte. La palabra tamid en sí misma significa continuo, estable, constante, eternamente. Solamente tales palabras como estas expresan la idea de la palabra original que en el texto bajo consideración es traducido diario. En Números 28 y 29, la palabra es usada 17 veces, refiriéndose al continuo sacrificio en el santuario. Y este es el continuo sacrificio de Cristo, el verdadero sumo sacerdote, por cuanto permanece, y quien es dedicado para siempre, en un inmutable sacerdocio. Este es el continuo sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, al cual el hombre de pecado, el papado, lo ha quitado. Este es el santuario y el verdadero tabernáculo en el cual este verdadero sumo sacerdote practica su continuo ministerio, que ha sido echado por tierra por la prevaricación asoladora. Es este ministerio y este santuario que el hombre de pecado ha quitado de la iglesia y lo ha echado fuera del mundo, y lo echó por tierra y lo holló con sus pies. Y en su lugar ha colocado a sí mismo la abominación desoladora. Lo que la Roma antigua hizo físicamente al visible o santuario terrenal, el cual es símbolo del verdadero. Daniel 9, 26 y 27. Mateo 24, 15. Es lo que la Roma actual ha hecho espiritualmente al invisible o santuario celestial, que es en sí mismo la verdad. Daniel 11, 31, 12, versículo 11, capítulo 8, versículo 11 y 13. En la nota al pie de la página, en la página 57, indica que en la apostasía los obispos, presbíteros, diáconos y la Eucaristía fueron hechos sucesores del sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los levitas y sacrificios del sistema levítico. Ahora, por todas las evidencias de las Escrituras, es cierto que en el orden de Dios fue Cristo y su ministerio y santuario en el cielo, y sólo esto, que fue el objeto del sistema levítico, y es la verdadera sucesión cristiana para ese sistema. Por lo tanto, en la apostasía, el sistema de obispos como los sumos sacerdotes, presbíteros como sacerdotes, diáconos como levitas, y la cena como el sacrificio, fue insinuado como la cristiana sucesión para el sistema levítico. Esto en sí mismo fue nada más que poner este falso sistema de la apostasía en lugar de la verdad y ocultarla, para que finalmente fuera echada por tierra y ser hollada con los pies.
Y esta es la razón por la cual esta gran verdad cristiana del verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo no es conocido por el mundo cristiano de hoy. El hombre de pecado la ha quitado echándola por tierra. El misterio de iniquidad ha escondido esta gran verdad de la Iglesia y del mundo por todas las edades, y el hombre de pecado ha tomado su lugar en el mundo y se ha hecho pasar como Dios, y su malvado ejército como la Iglesia de Dios. Y con todo, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, lleva en sí mismo el testimonio para la necesidad de tales sacrificios en favor de los pecadores. Porque aunque el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, ha quitado el verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo, y lo ha echado por tierra para ser hollado con los pies, y lo ha escondido de los ojos del mundo cristiano, sin embargo, no ha destruido el concepto. No solamente ha destruido la verdad y la ha echado por tierra, sino reteniendo el concepto en lugar de la verdad. Roma levantó su propio reino en una estructura completamente falsa. En lugar de Cristo, el divino sumo sacerdote de la propia voluntad de Dios en los cielos, Roma ha sustituido su humano y pecaminoso sacerdocio sobre la tierra. En lugar del continuo y celestial ministerio de Cristo, en su verdadero sacrificio, Roma ha sustituido únicamente un ocasional ministerio humano, sacerdocio terrenal y pecaminoso de una vez por día, el diario sacrificio de la misa, y en lugar del santuario del verdadero tabernáculo, el cual el Señor levantó y no el hombre, Roma ha sustituido su propio lugar de reuniones de madera y de piedra, al cual le asigna el término santuario. Así, en lugar del continuo sumo sacerdote, de un continuo ministerio y de un continuo santuario en el cielo, el cual Dios ha ordenado y que sólo es el verdadero, ella ha inventado uno como quiso y lo sustituyó por el único verdadero. Muchos sumos sacerdotes, muchos ministerios, muchos sacrificios y muchos santuarios en la tierra, que en toda posible relación son solamente humanos y enteramente falsos. Y éste nunca puede quitar los pecados. Ningún sacerdocio terrenal, ni ministerio terrenal o servicio en ningún santuario terrenal puede jamás quitar los pecados. En el libro de Hebreos nosotros hemos visto que aún el sacerdocio, el sacrificio y el servicio en el santuario terrenal, el mismo servicio que el Señor mismo ordenó en la tierra, nunca quitó el pecado. El registro sagrado es que ellos nunca quitaron el pecado y que nunca pudieron quitarlo. Es sólo el sacerdocio y el ministerio de Cristo que puede quitar el pecado. Y este es un sacerdocio y ministerio en el cielo y de un santuario que está en el cielo. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, no fue un sacerdote, como está escrito. Así que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote. Hebreos 8:4. De este modo, en palabras claras y abundantes ilustraciones, Dios ha demostrado que en ningún sacerdocio, sacrificios o ministerios terrenales pueden quitar el pecado. Si esto pudiera quitar los pecados, entonces, ¿por qué no pudo aquello que Dios mismo ordenó quitar los pecados? Si tal cosa pudiera quitar los pecados, entonces, ¿por qué fue trasladado el sacerdocio y el ministerio de la tierra al cielo? Por las palabras claras del Señor, sabemos que el sacerdocio, el ministerio, el sacrificio y el santuario que el Papa ha puesto a operar sobre la tierra, jamás puede quitar los pecados. Pero en su lugar solo establece el pecado. Es un fraude, es un impostor, y es la misma prevaricación y abominación desoladora en su más santo lugar. Y esta conclusión y afirmación con respecto a lo que el sistema papal realmente es, no es extravagante ni rebuscada. Es confirmada por las palabras del cardenal Baronios, considerado como un analista del papado. Escribiendo en el siglo X, él dice: en este siglo, la abominación desoladora fue vista en el templo del Señor, y en la silla de San Pedro, reverenciado por los ángeles, fueron puestos los más impíos de los hombres, no pontífices, sino monstruos. Y en el concilio de Reims, en el año 991, declaró al papado ser el hombre de pecado, el misterio de iniquidad.